Bueno, queridos hermanos y hermanas, muy bienvenidos y bienvenidas a esta clase de la historia de la Biblia y sus traducciones. Estamos abordando los panoramas generales que nos van a permitir a nosotros, cuando lleguemos a la clase de las traducciones y versiones de la Biblia, entender un poquitito, hermanos, del por qué existen tantas versiones, por qué existen tantas traducciones, cuáles son las que pueden tener mejor fidelidad en cuanto a la traducción del texto bíblico. Y a partir de este conocimiento que estamos teniendo, hermanos, podemos ser mucho más empáticos respecto al momento en que vamos a acercarnos a cualquier traducción. Llámese católica o llámese evangélica o protestante, vamos a acercarnos a esas traducciones con mucho respeto, ¿no es cierto? Y sobre todo agradecido a Dios porque a pesar de lo que hemos estado mirando en cuanto a las tradiciones orales y escritas, Dios ha preservado su palabra y lo ha hecho para 1000 generaciones, así es que esa es la intención de ir viendo estos aspectos generales. Ah, bien, vamos a orar antes de dar un aviso que quiero compartir con todos ustedes y con los que van a estar viendo la grabación. Quisiera pedirle a mi pastor, Dani Miller, si querés, amigo mío, por favor, orar para presentarnos delante de Dios. Bueno, oramos. Soberano y eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Queremos agradecerte por este día que nos regala, Señor. Nuestros ojos una vez más contemplan tu creación, la hermosura de las maravillas que tú has creado, Señor, y eso es una oportunidad más que tú nos das. Queremos darte gracias, Señor, porque también nos acaricias con tu amor, con tu fidelidad al permitir que podamos hoy estar en esta clase. Quiero darte gracias por todos los que están aquí presenciales y por todos aquellos que verán la grabación también, Señor. Gracias te damos porque tú nos permites capacitarnos y aprender más de ti, Señor. Queremos agradecerte por nuestro profesor también, el pastor Abraham. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú le concedes a él para que a través de él podamos nosotros tener un mejor conocimiento y poder aprender. Padre, queremos pedir la guía de tu Santo Espíritu en este día, en este tiempo de clases. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo. Bueno, dos cositas, hermanos, antes de entrar a la clase de este día. Primero, tómense muy en serio, hermanos y hermanas, el pedido que hice el día de ayer para poder empezar a leer las escrituras, ¿no? Es muy importante que emprendamos esta tarea. Gracias a Dios porque sé que algunos de ustedes han leído la Biblia desde Génesis hasta Revelación, y, pero hay algunos que no. Entonces hay cosas que seguimos desconociendo del texto bíblico y que muchos quizá ni siquiera hemos adentrarnos a algunos textos, incluso por muy pequeñitos que son, ¿no es cierto? El libro de Ageo, por ejemplo, es muy pequeñito y pocos hemos leído el libro de Ageo. El libro de Filemón es otro de los libritos o rollitos más pequeñitos que tenemos, y tampoco creo que muchos hemos leído todo el librito de Filemón. Judas, por ejemplo, es un solo capítulo. Tan es así que cuando un predicador anuncia Judas, nunca lo anuncia como capítulo. Cuando ustedes, hermanos, vayan a predicar sobre Judas, jamás tienen que decir Judas capítulo 1, versículo 5, porque no tiene capítulos, es uno solo. Entonces, nada más tenemos que citar Judas 25, porque tenemos que irnos al versículo 25, diríamos. Entonces, yo les sugiero, hermanos, que podamos tener este ejercicio de lectura. Tienen dos opciones. La primera es leer desde ya y seguirle hasta que acaben, o este año o el año que viene. Puede ser, esa es una opción. Y la otra opción, hermanos, es ir
leyendo conforme vayamos abordándolo en el tema de los cursos o las materias que tenemos pendientes. Es decir, cuando entremos a Pentateuco, podemos tener ahí ya el espacio para leer todo el Pentateuco. Cuando entremos a históricos, entonces tendremos el espacio, mes y medio, para leer todos los históricos. Entramos a profetas, entramos a Nuevo Testamento, etcétera, y pueden tener también esa opción de ir por materia leyendo el texto bíblico. La finalidad de esto, hermanos, es que cuando nos graduemos en el seminario, o ya hayamos leído la Biblia mínimo 2 veces, toda la Biblia, mínimo 2 veces, empezando desde ahora hasta que nos graduemos, o mínimo una vez, una vez durante todo el seminario, que va a ser lo que nos va a acompañar en todo el texto bíblico. Punto 2, hermanos, punto 2. Es muy importante que podamos invertir en la compra de algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar muchísimo a la comprensión de lo que vamos a hacer o vamos a estudiar. Quiero decirles de entrada, ¿no? Ya después lo explicaré por qué, solo de entrada. Yo les recomiendo para la lectura comunitaria, la lectura personal, ejercicios espirituales como lo vimos en la otra clase, pueden seguir leyendo Reina Valera 60, los que nacimos con ella. Yo amo Reina Valera 60, aun cuando tiene algunos errores de traducción, pero con esa yo crecí y yo me sé todos los versículos de Reina Valera, de Reina Valera. Entonces, sigan usando Reina Valera. Yo les aconsejo porque es un tesoro muy hermoso. El pueblo protestante nos hemos visto muy bendecidos con esta traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, síganla teniendo. Pero a la par, yo les aconsejo, yo sé que son caras, yo sé que no tenemos recursos, etcétera. Yo, al parecer, tengo la Biblia en digital de Nácar Colunga, que esa es una Biblia que yo recomiendo para estudio, para comparación, la Biblia de Nácar Colunga. Es una Biblia católica. No tengamos miedo de acercarnos a las Biblias católicas, hermanos, ya veremos por qué. Pero yo les recomiendo que podamos tener una Biblia de Nácar Colunga a la mano. La otra Biblia católica que yo recomiendo, que la verdad tampoco es nada barata, yo cuando la compré, la verdad que salió muy cara, pero es muy buena, es la Biblia de Jerusalén. Yo les recomiendo, por favor, que vayan buscando la Biblia de Jerusalén, de preferencia la más actual, la revisión, déjenme ver. Esta es la nueva edición. Oh, ¿dónde están? La nueva edición totalmente revisada. Y es la 2009. Esta es una muy buena versión, hermanos, de la Biblia. Es una muy buena traducción. Después voy a explicar por qué, no lo voy a hacer ahora. Entonces, por el lado del mundo católico, si ustedes me permiten, y ojalá nadie se escandalice por eso, por el mundo católico quiero recomendar estas dos traducciones, Nácar Colunga y la Biblia de Jerusalén. Y por el lado protestante, podríamos tener, hermanos, la Reina Valera actualizada. No sé si es la 2000, 2009, algo así. Es una Biblia de estudio que ya trae muchas citas al pie de página. La ventaja de las mejores traducciones, hermanos, tiene que ver cuando el traductor pone al pie de página las anotaciones que tienen que ver con los originales, o no con los originales, con los manuscritos más antiguos. Y eso a nosotros nos va a dar un panorama mucho más grande
de cómo se fue traduciendo el texto bíblico. Eso es lo que las hace muy buenas versiones, ¿no? Hoy, hermanos, la verdad estamos en un mundo desafortunadamente religioso, donde la venta de las Biblias ha sido ya más un mercadeo que otra cosa. Hoy nosotros encontramos Biblias para todos, o sea, hoy hay Biblia de la mujer, Biblia del pastor, Biblia del líder, Biblia de los niños, Biblia de los jóvenes, Biblia de no sé qué, Biblia no sé para cuándo, y un montón de Biblias, ¿viste? De todos colores, sabores y olores. Pero la verdad es que seguimos estando en una ignorancia del texto bíblico. Entonces, yo sí les sugiero, hermanos, que ojalá en el transcurso de estas clases pueda yo, si no que ustedes retengan algunas informaciones, fechas, datos, etcétera, porque a veces eso muchas veces se olvida. Sí es mi deseo de que al final, no sé si de la materia o del curso, nosotros amemos la palabra de Dios y la honremos y la respetemos, al menos leyéndola, meditando en ella, reflexionando y, y sobre todo creyendo con todo nuestro corazón que es palabra de Dios. Entonces, por el lado evangélico protestante, hermanos, tenemos Reina Valera actualizada. Busquen la versión más reciente, la que sea de estudio. Otra versión también que es muy buena, hermanos, aunque tiene sus propios defectos. Toda traducción tiene sus defectos y lo vamos a ver por qué. Es la NBI, la nueva versión internacional. ¿Sí, Liti? Buen día, disculpe, pastor. Yo tengo una que es bastante nueva, que es la Reina Valera de Thompson. Es una Biblia de estudio. ¿Esa puede servir? Sí, 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 sí. ¿De qué edición es, Liti? Si me Eh, investigas, te digo. no me acuerdo, pero me puedo fijar y después le digo. Ah, buenísimo. Sí, 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 Sí. está bien. Si es de Y otra estudio, sí. pregunta, sí, y otra pregunta, ¿la Nácar Columba de qué año es? ¿De qué traducción? ¿De qué año? La Reina Valera es la que no me acuerdo si es 2000, 2009, Ah, pero la la Nácar traducción. La Nácar Colunga, No, esa, Nacar Colunga, cualquier cualquiera. edición. Sí, sí, cualquier edición. Ah, bueno. Ok, Cualquier gracias. edición. Sí, sí. Hasta donde sé que es la que yo más manejo, que es la Biblia de Jerusalén, ha ido actualizándose y es mucho más práctica la Biblia de Jerusalén. Y otra versión, hermanos, que es muy buena, que insisto, tiene sus propios y ha sido satanizada y atacada y por todos los medios habidos y por haber, es la NBI, la nueva versión internacional. Les sugiero que puedan conseguir una. Hay también Biblias de estudio, ¿no? Biblias de estudio de esta versión que es la NBI. Les sugiero que lo puedan tener. Y otra versión, hermanos, que a ver si la encuentro acá. Esta es muy buena porque es una Biblia de estudio de la versión Dios habla hoy. También la versión Dios habla hoy tiene lo suyo propio. Esta es una de las versiones, al igual que la NBI, que han querido contextualizar el mensaje del texto a nuestros oídos. Son traducciones que hoy dejan atrás, por ejemplo, la traducción de Reina Valera, salúdense unos a otros con ósculo santo, y aquí ya hay una traducción que tiene que ver con nuestro lenguaje, que tiene que ver con nuestra, con nuestro oído, diríamos, y ahora dice, bueno, dense un beso de paz, ¿no? Esta versión, la que les decía, de Dios habla hoy, tiene los deuterocanónicos, que vamos a tocar un poquito de eso, ¿no? Los deuterocanónicos, y es muy buena versión para comparar, ¿eh? Tiene linda información respecto de lo que es el Pentateuco, el Antiguo Testamento, y tiene interesantes notas al pie de página de esta Biblia. Es la edición, es Dios habla hoy con deuterocanónicos, y déjenme ver qué edición es. Tercera edición. Y es de las Sociedades Bíblicas Unidas. Tercera edición, Sociedades Bíblicas Unidas.
Bien, sé que será mucho pedirles a ustedes, como alumnos, que tengan a la mano estas Biblias, pero sinceramente, hermanos, va a ser de mucho provecho, de mucha utilidad para poder conocer un poco más el texto bíblico. Entonces, por favor, si pueden hacer el esfuerzo despacito, no estoy pidiendo que lo puedan hacer ahora, pero despacito pueden ir adquiriendo una que otra, ¿no? Ya si logran tener una Biblia hebrea, en hebreo está bien, solo como para colección, porque hebreo no sabemos mucho, pero yo tengo el Nuevo Testamento en griego y no le entiendo mucho, pero la verdad es lindo ver algo ahí distinto, ¿no? Y que sigue siendo palabra de Dios. Bueno, Abiezer primero creo que tenía la mano levantada. Abiezer, ¿seguís teniendo la duda? No, duda no, que ¿O iba a decir, comentario? yo tengo el comentario de que yo ya tengo una NBI y la Reina Valera. ¿Las de estudio? No, de estudio no, pero esa tiene mi papá una de estudio. Ok, sí. Bueno, aprovechen eso. Si tienen en casa a alguien que tenga de estudio, buenísimo. Son muy buenas. Karina. Sí, pastor, tengo esta, la de Jerusalén. ¿Sería la misma versión que la que dijo? Sí, O porque sí. es de 1998. Sí, Es sí. revisión. Sí, decime, Karina. Sí, que esta es la revisada y aumentada. Sí, esa es esa, Karina. No sé si es la misma que yo tengo, che, solo que yo la tengo en azul. Pero sí, anda la versión esa. Sí. Y Liti también, 2010, es buena, sí, es. Ajá, la de Thompson, ok, es la Biblia de estudio de Thompson. Sí. Pueden tenerla. Pero a la par, por favor, en la medida que puedan tener esas Biblias, sería muy bueno, muy bueno. Dani. Sí, le pregunto, la Biblia católica, ¿esa trae los libros apócrifos? Sí, las Biblias católicas van a encontrar en ellas siempre los libros que ellos le llaman deuterocanónicos y para nosotros serían los apócrifos. Sí. Pastor, ¿cuáles serían las Biblias que tenemos que comprar? Todas las que acabo de decir, querido Daniel. Tienen que Bueno, comprar. Tienen que eso comprar. A ver, comprar, yo digo que sí, la verdad sería bueno que hicieran un esfuerzo para comprar. Yo les recomiendo que compren por el mundo católico la Biblia de Jerusalén y la Biblia de Nácar Colunga. Hay otras Biblias, hay otra Biblia hermosa en el del mundo católico, que ya les voy a explicar porque hoy déjenme solamente darle los nombres. Ya después debatimos que sí, que no, que ya después entramos a debatir. La Biblia del Peregrino es una de las excelentes traducciones de Luis Alfonso Scheckel, que a veces se encuentra como la Biblia del pueblo. Es también una bella traducción. La ventaja que tiene esta traducción de la Biblia del Peregrino es que va a atender mucho el género literario, algo que se le reconoce incluso por el mundo protestante a esta Biblia, es que recupera el sentido literario del texto bíblico, recupera mucho el sentido poético. Yo les decía que la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, hay mucho de poesía, hermano, mucho. Por eso es que cuando alguien toma una profecía y la quiere tomar en sentido literal, erra en el camino, falla, porque está tomando una profecía, ¿no? Que cuando el profeta la pronuncia, está usando unas alegorías que nada tiene que ver con la literalidad. Por eso es muy importante, hermanos, poder acercarnos un poquitito al texto bíblico desde el concepto lírico, poético que tenían los autores del Antiguo Testamento. Fíjense, el lenguaje hebreo, ¿no? Es rico en figuras,
No así el griego. Ustedes encontrarán una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a las formas de expresar las verdades. Por ejemplo, todos sabemos ese hermosísimo salmo, ¿no es cierto? Del Salmo 90. ¿Qué dice el Salmo 90? Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense cómo el poeta, el autor sagrado, utiliza estas figuras poéticas para referirse a la protección de Dios, a la cobertura de Dios, etcétera, la sombra, las alas, como la gallina como que junta sus polluelos. ¿Se dan cuenta? Así Jehová ha juntado y protegido a su pueblo. Estas expresiones poéticas en la Biblia del Peregrino son tan resaltantes, tan matizadas, tan enfáticas, que nos hacen recuperar nuevamente el suspiro del autor sagrado cuando escribe esta parte. Los occidentales, hermano, el griego nunca va a decir eso, el griego nunca va a usar esas frases poéticas. Vean las cartas paulinas, vean Hebreos, vean todos los demás libros del Nuevo Testamento y no hay alusiones que tengan que ver con ese aspecto poético porque el Nuevo Testamento se escribe en griego. Entonces, no hay esas alusiones. Y lo que se le reconoce a la Biblia del Peregrino es ese despertar en cuanto a los cantos poéticos, a los oráculos de los profetas que fueron dichos en poesía, y la verdad que es hermosísimo. ¿Abieser? ¿Dijo Salmo 90 o Salmo 99? No, el Porque Salmo 90 es, ¿no? Salmo 91. 91. Ah, 91. 91. Es 91, versículo 1. entonces estaba leyendo otro. Sí, Daniel. Perdón, yo dije 90, pero es 91, porque el 90 es, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes de que fundase tal, que es un hermoso salmo. Vean, esos salmos son espectaculares, y cuando uno los lee en la Biblia del Peregrino, wow, o sea, uno queda y dices, qué hermoso es. Vale. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, estábamos contestando la pregunta de Daniel. Tenemos la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén y la Biblia del Peregrino, por el lado católico. Por el lado evangélico, tenemos Reina Valera, actualizada, de Biblia de Estudio, NBI, Biblia de Estudio, y Dios habla hoy, Biblia de Estudio. Ya después vamos a ver otras miles de traducciones que hay. Ya, eso ya, ustedes sabrán si las quieren comprar, si no, eso ya. Pero así como de base que deben estar en su biblioteca o al momento de que nosotros nos adentremos a un pasaje bíblico, esas Biblias tienen que estar en nuestros escritorios, en nuestra mesa para ir cotejándolas, ¿ok? Álvaro. Sí, pasa, hermanos. Hermanos, yo tengo la Santa Biblia Reina Valera Estudio, pero la versión 95, ¿me sirve? Sí. Ujú. Sí, yo la verdad ya me quedé corto con Reina Valera, no sé cuál es la última actualización de Reina Valera, pero esa anda todavía, no está muy lejana todavía. Gracias, hermano. Bueno, la nueva traducción viviente, pregunta Liti, también es una muy buena traducción. La nueva traducción viviente es prima hermana de la NBI, prima hermana. Yo uso también mucho la nueva traducción viviente. Se dan cuenta, muchas de las citas que he compartido en mis presentaciones, tomo la NBT o VT, que es la nueva traducción viviente. Es buena traducción, pero vuelvo a insistir, tiene mucho parentesco con NBI. Y también es buena Biblia para poder predicar, es buena Biblia también. Como todo, tiene sus errores, pero insisto, ya después abordaremos el tema. Bien, hasta acá cierro el punto, hermanos. Es una sugerencia que me parece importante que podamos ir allí, en vez de comerse un asadito, junten su platita y vayan y compren una Biblia.
Bueno, Clelia pregunta sobre las Sociedades Bíblicas Unidas. Sí, bueno, las Sociedades Bíblicas Unidas son ahora un ente muy importante en cuanto a las traducciones del texto bíblico y tienen mucho reconocimiento dentro del mundo evangélico. Entonces, si es editada o es producida por la Sociedad Bíblica, es buena traducción. Tenía que decirles algo más, pero ya se me olvidó. Ya les contagié de pasión por el texto bíblico. Sí, hermano, sí, sí. O sea, hay que invertirle un poquitito a esto, hermanos. Hay que invertirle un poquitito. Después les quiero pedir que compren algunos libros. A ver, yo sigo siendo chapado a la antigua, hermano, sinceramente. Yo tengo una biblioteca electrónica de miles de libros que la verdad empiezo leyendo uno y luego veo otro título, me engancho en el otro y luego veo el otro y no termino leyendo nada. Es bueno que algún día tengan también sus propios libros. Yo les diré algunos que son buenos para leer. Daniel. Ay, perdón, creo que se quedó la manito levantada. Sí, amigo, sí, se quedó la manita. Bueno, cerramos aquí el punto hermanos, de las traducciones del texto bíblico. Segundo punto que quería comentarles. Esto es opcional. Ojo, tanto para ustedes que están ahora en clase como para los que verán la clase grabada. Es opcional. Esta materia, como yo les había dicho, va a ser acreditada con un examen final. Ese examen final, hermanos, evidentemente tampoco será muy sencillo porque condensará todo lo que nosotros hemos venido analizando y dependerá mucho de ustedes el hecho de que profundicen no solo en las clases, sino en las lecturas que yo les estaré proporcionando, en los videos que yo les estaré proporcionando, y todo eso vendrá al final como un examen, evidentemente que va a abarcar toda la materia. Tiene dos ventajas. La primera, hermanos, es que ustedes no se estresan durante todo el curso pensando hacer una tarea y demás. Yo les pido que ahora en esta materia se concentren en las lecturas, en las clases, pregunten, etc. Pero siempre también es bueno, hermanos, tener una linda calificación. O sea, imagínate, tu nieto te pregunta, oye, abuelito, ¿y con cuánto te graduaste del seminario? Oh, mijito, apenas y ahí salí del seminario, ¿viste? Saqué 6 de calificación, mijito, no me preguntes mucho. En México decimos de panzazo, yo pasé el seminario, ¿no? Entonces, lo que quiero proponerles es que si alguno de ustedes quiere ofrecerse para algún día impartir una clase, esto, hermanos, tendrá el desafío de que los que sean llamados o tengan el deseo algún día de dedicarse y que algún día sean maestros del seminario, porque esa es la intención, que algún día ustedes sean maestros del seminario o maestras, puedan compartir una clase. Yo les daría el tema, yo les daría el material para que estudien, más lo que ustedes quieran investigar por su cuenta. Tendrían que armar la clase y presentarla en el día y la fecha que yo les diré para hacerlo. Esto, hermanos, sé que no es fácil para muchos, pero nos motiva mucho porque ya por tu propia cuenta empiezas a investigar. Yo lo que quiero empezar ahora a despertar, hermanos, en ustedes es que tomen el propio camino para investigar, o sea, sean autodidactas también, ¿no? Y entonces, aparte de que les va a dar cierta cancha para poder algún día estar frente a un grupo, largar las ideas, a veces a mí se me traban, pero siempre salen, te va a ayudar ¿cómo es? A prepararte, a capacitarte, y lo bueno de esto es que quien lo haga tendrá un punto extra al final. Es decir, si ustedes en su examen tuvieron 7 de calificación, con el punto por presentar la clase, subirían a 8. Tendrían un punto
extra de su calificación final. Si tiene 9, con ese punto suben a 10. Entonces ya tienen una linda calificación y le tienen que presumir al nieto que sacaron 10, al menos en la materia de historia de la Biblia y sus traducciones. Hermana Zoraida. Hermanos, en esta clase, en este periodo ahorita para terminar el 28 de mayo. Sí, en esta clase. Wow, está tentador. Claro, sí, pero yo les digo, hermanos, si no lo hacemos ahora, nunca lo vamos a hacer. Entonces, los que estén convencidos de que sí, por favor, yo les pido que me manden un mensaje a mi número y me digan, yo me ofrezco, entonces ya nos organizamos para el tema de la clase. Es opcional, no están obligados, nadie está obligado. Si nadie quiere, excelente, no hay ningún problema, ¿no? Pero si alguien dice, dale, yo me aviento y que Dios me ayude, está bien, ¿no? Yo de todas maneras, después de que alguien dé la clase, evidentemente yo vendré y reforzaré el conocimiento, etcétera, etcétera. Pero los que estén ahorita no me digan nada. Cuando ya alguien esté decidido, mándenme un mensajito y nos organizamos, ¿vale? Tanto el anuncio es para los que están ahorita en vivo como los que están en clase grabada, que quieran algún día compartir una clase, sería excelente. Bueno, hermano, gracias. Sí, mi hermana Zoraida. Es tentador el asunto y es así como que, pero miren, hermano, si no nos aventamos, ahora no nos aventamos nunca. Entonces, qué sé yo, yo me acuerdo cuando tenía que exponer en la universidad y nada sencillo, pero son lindas experiencias. Álvaro. Sí, hermano, una pregunta. ¿La clase serían las 2 horas o sería 1 hora y el hermano reforzaría la otra hora? Sí, sería 1 hora de la exposición. Gracias, hermano. Sí, tenemos ahora tres grandes bloques, diríamos, de conocimiento. Una es el canon del Antiguo Testamento, hebreo, el griego, que es la Biblia de los 70. Luego tendríamos el canon del Nuevo Testamento y terminaríamos con el tema de las traducciones del texto bíblico. Manuscritos, traducciones, etcétera. Esos serían como los 3 grandes bloques que tenemos, y dentro de los bloques yo les daría una partecita, una sección pequeña o importante, la que yo considere, para darles y ustedes puedan explicarlo. Daniel, Avieser. ¿Podría ser una clase que demos un tema y hacer un debate? Sí, tendrían toda la opción, tendrían que hacer sus diapositivas, ustedes tienen que lucirse, si quieren ganarse ese punto, que no es nada fácil, hermanos, tampoco crean que debe ser así como, ay, sí, cualquier cosa voy a hacer, no, aquí vamos a tratar de hacer bien. Tendrían la libertad de hacer la clase, dentro de los límites cristianos. Solo eso, dentro de los límites cristianos. Gracias. Bueno, listo, hermano. Vamos a entrar porque ya estuvo linda la charla, pero tengo el material ahí empujándome. Voy a compartir la pantalla, hermanos, para iniciar nuestra clase. Y el día de ayer quedamos en esta narración o en estas formas de la transmisión escrita. Y veíamos cómo el proceso natural, la evolución que ha tenido la forma escrita en todas las culturas, en todos los países, ¿no? Ha tenido una interesante impronta, su forma de transmitirse de manera escrita. Entonces pasamos, hermanos, de la transición de las tablas de piedra que se escribían a las tablas de arcilla o de cerámica. Luego pasamos al papiro, y del papiro dijimos, ¿no es cierto?, que Alejandría sintió celos de la biblioteca de Pérgamo y entonces dejó de venderles ya más papel, y los de Pérgamo pues no se quedaron muy tranquilos y bueno, ellos fueron los que inventaron el pergamino,
que tiene que ver con la piel de los animales, de las ovejas, de las cabras, ¿no? Que tiene que ver con los animales. Y entonces fue en ese material donde se escriben. La escritura en el rollo de papiro, ¿no? Era mucho más cómoda para escribir, evidentemente, que en una tablilla de barro, porque de manera natural o muy práctica, no es lo mismo agarrar una tablilla pequeña, ¿no es cierto?, sino escribir en un rollo de papiro, que por lo regular, hermanos, el papiro, por lo regular, se hacía, se cortaban ¿cómo se llama? Las tiras de la caña, se ponían horizontal, vertical, se prensaban y se terminaba haciendo un tipo hoja, ¿no? Y entonces la otra hoja la pegaban, la cosían y entonces iban haciendo todas las hojas pegadas hasta formar el rollo, ¿no? O la tira larga. Por lo regular, hermanos, la tira del papiro en la antigüedad medía 12 metros. Pero fíjense, hermanos, que no era muy fácil. Miren, hoy nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a comprar, vamos a cualquier papelería, librería, etcétera, y ya tenemos hojas, cuadernos, libretas, como se llame, con 100 hojas, 200 hojas, 500 hojas, etcétera. Y es mucho más fácil para nosotros escribir en una libreta, en un cuaderno, etcétera. Pero en el tiempo, hermanos, donde se estaba dando auge a esta forma de escritura, era muy caro. Era sumamente costoso, hermanos, tener un papiro, ¿no? Un rollo de papiro, porque evidentemente era mucho más grande el rollo, ¿no? Y no era fácil pagarlos, no era fácil pagarlos. Los pergaminos eran mucho más caros, porque resulta, hermanos, que el pergamino que era hecho con piel de oveja, la piel de oveja te daba aproximadamente entre 60 y 80 centímetros de espacio o de material para poder escribir. Es decir, para tener un rollo de pergamino de 12 metros de largo, hermano, se tendría que sacrificar alrededor de 20 ovejas. Imagínense, 20 ovejas para un solo rollo de pergamino. Y anden a comprar 20 ovejas, ¿no? Y no solamente era pagar las ovejas, sino también habría que pagarle al curtidor de esas ovejas, porque, a ver, no era de que se mataba el animal y la piel que salía, bueno, ahí empezaban a escribir, no. Esa piel tendría que curarse, tendría que tratarse, tendría que ponerse de tal manera que fuera apta para escribir sobre ella. Entonces, pagar las ovejas, el curtidor, era, la verdad, sumamente caro. Pero la ventaja que tenía el pergamino en función del papiro es que el papiro, hermanos, se deterioraba mucho. Platicaba ayer que era un material al ser de la caña, ¿no es cierto? El hecho de que pasaba de mano en mano, el sudor, era mucho más frágil, etcétera. Entonces, eso hizo que los papiros, donde se escribían un montón de cosas, no se conservasen. Hoy nosotros poco tenemos sobre estos papiros, ¿no? Ninguno del texto bíblico de aquella época. Entonces, bueno, se deterioraban y fue la época anterior al exilio donde se usaban mucho este material, pero cuando viene el imperio persa, ya lo vimos, ¿no es cierto? Los griegos empiezan a generalizar el tema del pergamino porque es un material mucho más resistente, mucho más durable, y que pueden encontrarse en otras partes de la tierra. Los papiros, por lo regular,
la mayoría se han encontrado en Egipto porque el clima en Egipto es seco. Entonces, al ser un clima seco, conserva mucho más el papiro, pero en climas húmedos, el papiro terminaba destruyéndose. Entonces, eso hizo, hermanos, que, por ejemplo, la biblioteca de Pérgamo, que tenía más de 300,000 rollos, se perdiera. O sea, quedan muy pocos vestigios de esa biblioteca. Puede ser, hay algunas explicaciones de algunos incendios que se provocaron, pero recordemos, hermanos, que muchos de los libros o papiros o pergaminos, no quiero usar el término libro en este momento, se perdieron, no existen más. Puede ser por incendios que eran muy comunes, puede ser por invasiones. Ya explicaba en alguna clase que cuando hay una invasión, el que es invadido pierde toda identidad y se sujeta al invasor en todos los sentidos, cultural y demás. Es lo que le pasó, por ejemplo, al Reino del Norte cuando es invadido, ¿no es cierto? Perdieron toda identidad, el Reino del Norte, toda identidad, no siguió más, por eso la ruptura, los samaritanos quedan arriba y Jerusalén, aun cuando es invadida por los babilonios, no pierde la identidad. Los babilonios son mucho más condescendientes, ¿no? Con el reino del sur y los judíos del sur siguen manteniendo su identidad. Entonces los libros, hermanos, fueron quemados, fueron destruidos en guerras, en invasiones, en incendios. Hubo muchas etapas de la historia donde los libros fueron prohibidos, fueron quemados. Y algo que es muy importante que vamos a ver en clase es que el texto bíblico es el único en el mundo que ha sobrevivido de manera sobrenatural. El único libro, imagínense. Ahora voy a poner algunos ejemplos para que ustedes vean la dimensión de lo que estamos hablando. Bueno, este ejemplo que tenemos acá, hermanos, es el rollo del profeta Isaías que fue encontrada en 1950, 1945, por ahí, entre los 40 y los 50, en las cuevas de Qumran, el famoso hallazgo de las cuevas de Qumran. Hoy hay interesante información, hermanos, que comparte un sitio, es muy famoso, no sé si ustedes lo tienen. Yo la verdad que a veces he asistido a muchas de sus conferencias, principalmente las que son gratuitas, porque las que cobran muy caro. Entonces aprovecho cuando son gratuitas, que es Moriah Internacional. Búsquenlo así en Facebook, Moriah, M-O-I-A-H, Moriah Internacional. Y cuando haya algún tema gratis, entrenle, hermanos. Suscríbanse y demás. Es muy buen sitio para aprender sobre arqueología bíblica. Se lo recomiendo. Son muy objetivos. Me gusta mucho la línea que tienen en cuanto a la postura del texto bíblico. Así es que vale la pena meterse a ese tipo de eventos. Bueno, ahí ellos son los que patrocinan mucho, los que promocionan mucho el Santuario del Libro, que es lo que está en su pantalla en el lado izquierdo, en la parte superior. Ese es el Santuario del Libro, que la verdad tengo unas ganas increíbles de ir a conocerlo personalmente. Y en este Santuario del Libro se erige precisamente, hermanos, por los descubrimientos que se tienen en las cuevas de Qumran. Y las cuevas de Qumran, hermanos, se encuentran muchos documentos de origen bíblico de la secta de los esenios. Y hay muchas traducciones que son muy antiguas, principalmente del texto bíblico, ¿no es cierto? Muy interesantes. Fue un gran descubrimiento. Esto, la verdad, que revolucionó mucho las ciencias bíblicas, porque no solo vino a darle una frescura al texto bíblico para saber cómo en el siglo I o un siglo anterior a la venida de Jesús, cómo entendían ellos el texto bíblico, cómo lo tradujeron, cómo eran sus costumbres. La verdad que fue una frescura muy interesante para conocer lo que sucedía en aquellos tiempos, principalmente en la secta de los esenios.
Pero también, hermanos, el descubrimiento de las cuevas de Qumran traen un sentido de autentificar el texto bíblico, porque imagínense, copias muy antiguas, concuerdan fielmente con nosotros. Y el ejemplo es el pergamino que está abajo, que es el rollo de Isaías, completo. Este es un hallazgo increíble, porque el hecho de encontrar una traducción, una transcripción, una copia del profeta Isaías, nos hace entender, hermanos, que ya para esas fechas, este tipo de literatura ya era considerada sagrada, ya era considerada palabra de Dios, ¿no? Este dato es muy importante, no lo pierdan de vista, hermanos, porque mucho se nos ha dicho que los textos bíblicos han sido designados por cierta iglesia y que cierta iglesia metió la mano y que cierta tal. Y hoy hay tantas versiones tan malas, hermanos, ¿no? Que desgraciadamente terminan siendo muy llamativas, ¿no? Recuerdo mucho el caso, por ejemplo, que fue muy comentado de la película de Dan Brown, en la famosa película de El Código Da Vinci, donde, bueno, mostraron un montón de cosas ahí que nada tienen que ver con la historia, pero quien no sabe, hermano, se la cree, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que se haya encontrado el rollo de Isaías casi intacto, es porque evidentemente las vasijas que están ahí arriba, hermanos, en la parte superior derecha, se encargaron los escritores, los esenios, de tratar de conservar su acervo, su biblioteca, y gracias a Dios que esas vasijas pudieron conservar un documento de más de 2000 años. Imagínense, esto la verdad es muy importante, porque, insisto, vienen a convalidar la fe de que el texto bíblico que nosotros tenemos hoy es fiable, es confiable, porque es exactamente igual a lo que nosotros leemos en cualquiera de nuestras Biblias. En cualquiera de las Biblias que ustedes tengan en sus manos, es exacto lo que dice este rollo de Isaías encontrado en las cuevas de Qumran. Y el santuario del libro, hermanos, honró este gran descubrimiento, es uno de las grandes proezas de la arqueología bíblica, y por eso mandaron a hacer este tipo de santuario, diríamos, en donde en la pieza principal, como se mira en la fotografía, está el rollo de Isaías. Fíjense, hermanos, cómo la forma cilíndrica que tiene este objeto era porque los rollos eran muy grandes, es decir, se pegaban, recuerden, una hoja tras otra, una hoja tras otra. Y al menos el rollo de Isaías, hermanos, tiene 7,5 metros de largo y tiene más de 2000 años de antigüedad. Y esto, hermanos, es una bendición porque, insisto, viene a reforzar el sentido del texto bíblico, ¿no es cierto? Entonces, este descubrimiento arqueológico nos lleva a poder, insisto, reafirmar nuestra identidad con la Biblia, que es la palabra de Dios. Así es que interesante esto. Los que nos apasiona la historia, hermanos, y sobre todo la arqueología, sé que hay muchos que no, es porque la arqueología es muy árida, pero los que nos apasionan, hermanos, yo soy un apasionado que cuando voy a un lugar que yo sé que tiene miles de años de antigüedad y me paro ahí, no sé, es tan emocionante, ¿no? Sentir que hace miles de años alguien estuvo allí. En fin, espero que encuentren esa misma pasión en este sitio de internet que les acabo de decir, es muy bueno. Y bueno, ojalá pueda también interesarles el tema de los descubrimientos arqueológicos. Finalmente, hermanos, la transición que tiene el papiro, el pergamino al papiro, termina en una forma que se le llamaba códice, ¿no? El códice. El rollo tenía un enorme inconveniente, hermanos. Primero, porque, imagínense, manejar uno de esos rollotes, ¿viste? Y andar cargando, y no solo era uno, tenían un montón de rollos, entonces era muy estorboso,
diríamos, llevarlo cargando. Y tenía también un inconveniente. Solo podría escribirse en una de sus caras. Entonces, eso lo hacía mucho más caro. Imagínate vos. Aparte de que era muy grande y muy incómodo, ¿no? Era muy caro porque solamente te permitía utilizar una de las caras o del papiro o del pergamino, ¿no? Entonces, cuando se tenía que buscar una cita o leer algún pasaje, ¿no? Pues era muy difícil. Seguramente cuando Jesús, según el Evangelio de Lucas, aparece en la sinagoga y lee el profeta Isaías, tampoco crean que dice, dice, bueno, pásenme la Biblia, y agarró su Biblia, ¿viste? Y dijo, aquí está Isaías, buenísimo. Y empieza a leer sobre Isaías. No, él usó el rollo. Un rollo que, imagínense, tenía 7 metros de largo. Andate a desenrollar eso, andate a buscar dónde está, porque acuérdense que el texto bíblico primitivo no tenía ni versículos, no tenía capítulos. Para nosotros hoy es muy, muy fácil encontrar una cita bíblica, porque nos dicen, Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 2, listo, sabemos dónde encontrarlo, muy rápido, pero antes no. Antes el texto era así, palabra sobre palabra, palabra tras palabra, palabra tras palabra. No había párrafos, no había punto y aparte, comas, acentos, no había nada de eso. Entonces, imagínense lo difícil que habrá sido el hecho de manejar los rollos de pergamino o de papiro. Entonces, se inventa lo que nosotros sabemos que es el códice o el códex, porque, pues sí, imagínense, esa forma de usar el rollo terminó siendo impráctico. Entonces fue sustituido por el códice. Y el códice, hermano, no es otra cosa más que un libro como este. Empezó a usarse en las dos caras, ¿no? Como es, en las dos caras. Imagínense que esta Biblia, ya vieron el grosor, es una Biblia que tiene muchas páginas. Imagínense que solamente fuera escrito en una sola cara. Yo tendría un biblión así, muy grande, ¿no es cierto? Pero entonces esta forma de libro, cualquier libro, o como hoy tenemos nuestras Biblias, era mucho más práctico su manejo, ¿no? Al principio las hojas del códice fueron hechas en papiro, después terminaron siendo en pergamino, pero era mucho más práctico. Tanto para cargar, ya no traías todo un montón de rollos, solamente llevabas un libro, era escrito por ambas caras y hacía esto mucho más económico, ¿no? Era mucho más económico. No tenías que sacrificar tantas ovejas para este tema. Este punto del código, hermanos, tendrá una influencia muy interesante, principalmente para saber cuáles son los códigos más antiguos de los cuales nuestras versiones actuales se han valido para hacer las traducciones que nosotros hoy tenemos en mano. Por lo regular, los códices o los códigos, hermanos, o los libros, aquí ya podemos llamarlos libros, se escribían en columnas. Antes no, el pergamino era así, ¿no es cierto? Conforme iba, terminaba la hoja y la otra línea y la otra línea. Y el códice no, se hacían por columnas. Entonces, la Septuaginta, por ejemplo, tiene 2 columnas por cada página. Lo hacía mucho más práctico, visiblemente, y podía identificarse mejor el texto bíblico. El Código Vaticano tiene escrito en 3 columnas y el Código Sinaítico en 4 columnas. ¿Eso es un rasguño? Regresando del receso, ¿Eso es un rasguño? hay un micrófono abierto. Creo que es hermana Liliana. ¿De qué medio me cogí? Hermana Liliana, creo que tiene su micro abierto. Bien, regresando, hermanos, de la clase, vamos a preguntarnos. Quiero preguntarles, llévense esta pregunta porque con esa regresamos después del receso. ¿Qué tiene que ver para nuestro estudio? ¿Qué tiene que ver haber analizado este proceso? Ya vimos la tradición oral y dijimos que el texto bíblico vino de manera oral primariamente, ¿no? Pero después tuvo que ponerse en algún lado, escribirse en algún lado. Entonces,
Pasamos de las tablas de piedra a las de arcilla, pasamos del papiro al pergamino y del pergamino terminamos en el código, en el libro y demás. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con el texto bíblico, con lo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos? Llévense esta pregunta antes en el receso, y cuando volvamos del receso me gustaría que ustedes me dieran la respuesta. ¿Qué miran ustedes, hermanos, de relevante en nuestra materia al analizar este proceso que tuvo la evolución de la escritura? ¿Cómo afecta el texto bíblico? ¿Para qué nos sirve? Etcétera, etcétera. Llévense esas preguntas y después de los 5 minutos del receso venimos y la contestamos. ¿Ok, hermanos? Bien, 5 minutitos.